Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast que comparto con mi gran amiga y colega Lisette Castro. Lisette, ¿cómo estás? Adri. Aquí estamos, contanos con tu historia con Adri y Liz. Sí, gracias a Dios, gracias a toda la gente que está acá. Episodios en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, cada vez somos más. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, porque les va a llegar la notificación de cuando estrenamos cada lunes episodio. Así que genialísimo, ¿verdad? Y queremos recordarles nuestro correo para que nos escriban: info@contanos-tu-historia.com. Bienvenidos a este episodio. ¡Qué emoción! Uy, que está hermoso, hermoso. ¿Verdad que sí? Y entramos de una sola vez en materia, De una porque vez. Tenemos un invitado, ustedes no saben lo felices que estamos, porque primero es un hombre sumamente ocupado, pero tiene una historia tan maravillosa que le dijimos: porfa, acepte nuestra invitación. Y sabemos que si usted se sienta a escuchar hoy, no importa lo que esté haciendo, este episodio de hoy va a salir con mucha ilusión, con mucha motivación, con mucha inspiración. Es que para la vida. Es absolutamente poderoso nuestro protagonista, Adri. Sí, ¿por qué? Bueno, porque cuando era niño tuvo como almohadas una cera. Sabe lo que es hablar de abandono, sabe lo que es hablar de frío y hambre en la calle. Y aún así, después de pasar ese montón de aros de fuego, Liz y amigos, él encontró esa luz y hoy por hoy es un exitoso empresario, padre, esposo, y lejos de sentirse víctima, todo lo contrario, es un hombre que viene a revolucionar todo lo que podríamos pensar después de escuchar esa historia, ¿verdad? Y si usted está diciendo ahí mientras está cocinando, en el tren, en el bus, pobrecita yo, pobrecito yo, a partir de hoy va a dejar de decirlo. Ajá. Y antes también, pues saludar a nuestro patrocinador, el Banco Popular y Desarrollo Comunal. Gracias por creer con nosotros. Y ahora sí, creo que estamos listas, ¿verdad, Liz? Vámonos, ya casi tenemos con nosotras a Gerson Calderón. Cuán cierto es que en nuestra mente se alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, etc. El podcast Contanos tu historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. ¡Qué emoción! Sí, yo también iba a hacer así. ¡Aplaudamos! Gerson, bienvenido. Muchas gracias, Lisette, por la invitación. Y Adri, qué honor estar con ustedes acá compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Gerson. Se nos va a ir muy rápido, Vamos a echar un poquito para atrás el cassette, Gerson, porque vos sos una persona con la que se puede hablar incluso de episodios bastante dolorosos, porque has superado mucho. En tu infancia hubo una conversación con tu mamá, tenías 6 años de edad. Cuando pasa algo y tu mamá en la calle, ¿qué te dice? Sabes, cuando tuve esa conversación con mi madre, hay muchas cosas que después, cuando yo he empezado a recapitular mi historia, hay ciertas cosas de las que me hago consciente de que quizás no me recordaba, como que la mente muchas veces trata de proteger ciertas cosas, bloquear ciertas cosas que no me recordaba. Y te puedo decir, a raíz de lo que tú me preguntas, puedo reconocer que cuando tuve esa conversación con mi madre, ella lo que quería era protegerme de algo más fatídico que podría pasar en mi vida. Y ella, justamente, cuando tengo esa conversación con ella, no es que ella me quería abandonar, sino que me estaba dando un dinero para que yo fuera a buscar a mi papá. Y en el camino me perdí. En ese entonces no existía WhatsApp, no existían teléfonos. Entonces me perdí. O sea, a ver, a los 6 años de edad, ella te dice: tenga este dinero y vaya a buscar a su papá, ¿pero a dónde? Era otra ciudad, como que estaba como a 6 horas, había que tomar 3 autobuses. ¿Y te mandó solito? Sí, me mandó solito. Sí. Entonces, en ese momento es que soy abandonado y empiezo a vivir por mi propia cuenta, porque quedo perdido en una ciudad donde no conozco a nadie. Gerson, me devolvería un momentito nada más para hablar un poco de ese contexto que tenías a tus 6 años con tu familia, cuántos hermanos eran, cuál era esa relación familiar y cómo vivían ustedes en ese momento. Claro que sí, mira, yo nací en un contexto de un familiar humilde, éramos muy pobres.
Mi mamá se separó de mi papá cuando tenía 6 meses de embarazo. Al año de nacido, ella conoce a otro señor. Se casan y por situaciones, este señor era muy celoso. Él celaba demasiado a mi mamá y él estaba en ese momento, era parte del ejército del país donde yo nací. Y él viajaba cada 3 meses, duraba 3 meses en servicio y regresaba. Y cuando regresaba, él quería saber con quién había estado mi mamá. Y el único que no era hijo ahí del matrimonio era yo. Entonces yo era la persona que cuando él llegaba, él empezaba a interrogar. Pero por supuesto, él utilizaba técnicas de guerra para interrogarme a mí, siendo niño. Me sentaba, por ejemplo, quebraba una botella de vidrio y me hincaba y viendo yo cuando él torturaba a mi mamá frente de mí para sacarme la verdad. Y en ese contexto, entonces, fuimos creciendo. Éramos 3 hermanas, tenía ya en ese momento, pero el único hijo fuera del matrimonio era yo. Y por alguna razón, pues, él no me quería a mí. Y creo que la razón que la que detonó que mi mamá tomara esa decisión de abandonarme, si le puedo llamar abandono, fue para protegerme. Sí. Porque cuando tenía como 5 años, yo le comenté a mi mamá de que él intentó abusar de mí. Y por supuesto, no le gustó, no le agradó a él y se asustó, entonces amenazó a mi mamá de que tenía que deshacerse de mí. Por eso vamos a la imagen de ella diciéndote, tenga este dinero y va a buscar a su papá a otra ciudad. Así te lo dijo, vaya. Sí, más herramientas que vaya. Sí, más herramientas vaya. Ajá, y ella me dijo, quiero protegerte. Pero claro, eso es la historia que ahora yo entiendo. Ajá. Por años yo me conté la historia de que mi mamá había sido la mala. Por años yo estaba convencido de que ella simplemente no le importé y que se quiso deshacer de mí y que prefirió a un hombre que a su hijo. Y no, es que más bien ella, con las pocas herramientas que tenía dentro de ella, qué curioso, Adri, ¿verdad? Cómo a veces cambia la perspectiva de lo que la gente hace. Ella en su sencillez dijo, mejor saco a mi chiquito de este infierno, y lo que pasa es que qué difícil que una mamá no haya visto, lo estoy mandando solito con 6 años al mundo. Sí, y en el caso, bueno, jamás podríamos ponernos en los zapatos ni de tu mamá, ni tuyos, porque, ¿verdad? Aquí estás contándonos tu historia. Se da esta situación, te quedas con esa platita en la mano, estás en la calle y ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Porque evidentemente nunca llegaste donde tu papá. No, evidentemente no llegué y quedé abandonado. Empecé a dormir ya en los parques. Habían otros niños que también andaban, que eran niños que limpiaban zapatos o botaban basuras. Entonces yo me uní a ese grupito de niños que dormían en el parque, dormían en cartones en algunos lados. Y empecé a subsistir, a sobrevivir. Creo que el espíritu humano dentro de nosotros, cada uno de nosotros nació con esa chispa para buscar más. Cuando la vida llega y te pone en una situación, tú no estás pensando en futuro, estás pensando en cómo sobrevivo el día de hoy. Pero tenía 6 años, Gerson. ¿Cómo hace un niño de 6 años para valorar qué era la parte más dura? ¿Qué era lo más duro de estar así, en esa situación, a esa edad en la calle? Yo te puedo decir que hay muchas cosas, pero si tengo que calificar algo como duro, puedo decir la falta de cariño, la falta de guía de padres. Porque muchas veces cuando, en mi caso, que crecí sin familia, puedo valorar lo que es tener una familia que, aunque estén comiendo tortilla con sal, pero tienes a alguien que te está protegiendo, te sientes protegido, mientras que si estás en un entorno afuera, abandonado, estás expuesto a todo. Entonces, para mí, mi familia se convirtieron en los otros niños que estaban en la calle. Para mí, mi familia... y perdón la palabra que voy a utilizar, se hace una manada, se hace un grupito. Yo pertenezco a ellos, seguro, de alguna manera esto es lo que tengo. Exactamente. Y se dan la mano entre los niños abandonados. Ellos se convierten en nuestra familia, en nuestros padres. En tu familia, en tu tribu, en la aldeíta mía. Sí, una de las necesidades básicas del ser humano justamente es la urgencia gregoriana,
que es que siempre nosotros buscamos pertenecer a algo. Por eso tú miras que cuando niños crecen sin familia o padres ausentes o madres ausentes, buscan unirse a pandillas o buscan... ¿Por qué? Porque buscamos pertenecer a algo. Vos no. En mi búsqueda siempre estuve buscando todo eso. No, perdón, a pandillas. Sí, estuve en pandillas, pero no eran tanto como han evolucionado hasta ahora. Era más supervivencia. Era supervivencia. Tenías que pertenecer a algo porque si no eras vulnerable a que se deshicieran. Pero es que estas son realidades, se deshicieran de vos en cualquier momento. Y ofrecerte drogas o vos consumir. Siempre me ofrecieron drogas y siempre estuve expuesto a eso porque los que estaban ahí se consumía mucho lo que era el pegamento. Pero al ver el estado que estaban otros que ya habían avanzado más allá, yo me dije a mí mismo, yo no quiero que mi vida, agregar una desgracia más a mi vida, más que la que ya tengo. O sea, más de la que tengo, no puedo agregar una desgracia más a mi vida. Qué chiquillo más madurito a golpes. Bueno, a golpes, sí. Esto se daba cuando te viste en la calle 6 años solo, pero pasaron los años. Sobreviviste esos primeros años y es todo esto que nos estás contando. ¿Cómo se da la situación para venirte a Costa Rica? Gerson, bueno, vos sos de Nicaragua, ¿y cómo se da ese paso? ¿A qué edad y cómo te viniste a Costa Rica? Porque esa es otra gran historia, eres un niño todavía. Sí, cuando se crece en la calle y eres abandonado, aprendes a ser un adulto a la fuerza, a tomar tus propias decisiones, a ser responsable de ti, porque no tienes a nadie más quien lo vea. Entonces, al crecer en la calle, era libre, independiente, podía ir a donde yo quería, y eso me dio la oportunidad de conocer personas. ¿Qué significa? Porque estaba buscando cómo alimentarme, estaba buscando siempre ganarme la voluntad de alguien, así que hacía amigos por todos lados. Y conocí unas personas que andaban de vacaciones en Nicaragua, que trabajaban en una bananera acá en Costa Rica. Los conocí y yo era el juntabola de ellos. Ellos iban a jugar bola y yo era el juntabola de ellos. Y yo caminaba ayudándoles a juntar las bolas. Y ellos me preguntaron, ¿y tú dónde vives? Y le dije, no, donde sea. A veces me quedaba con ellos y donde sea vivo yo. Así que fui desarrollando esa amistad con ellos como en 22 días. Y cuando ellos se regresaban para Costa Rica, ellos me ofrecieron venirme con ellos. Y es así como decido emigrar a Costa Rica. Al llegar a Costa Rica, ellos me llevan a una bananera. Perdón, solo para recordar, 11 años tenías. Sí, 11 años. Me llevan a una bananera en Pocosí. Por supuesto, a esa edad no puedo trabajar. Y yo era un niño de calle, no estaba acostumbrado a estar en una casa, a estar bajo órdenes, bajo el mandato de alguien o bajo las directrices de alguien. Así que busco la calle. Estuve con ellos como un año en Pocosí, y me muevo de Cariari a San José, porque conocí otra persona acá en Costa Rica y él me lleva a vivir a La Carpio. Y viviendo en La Carpio, algo que hacía él era que, como estaba pequeño, niño de la calle, era bien flaquito, bien desnutrido, lo que hacían era que me hicieron una cajita, y me llevaban a pedir a los semáforos. Empezamos yendo a las presas con una cajita a andar pidiendo, que para una fundación, pero la fundación éramos nosotros. Entonces, todo esto es en el contexto de ¿qué? Sobrevivencia. En el Banco Popular, impulsamos y creemos en sus metas y objetivos. Comuníquese con nosotros y consulte por nuestras opciones de financiamiento y ahorro al 2202-2020 de Banca Fácil. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Sí, entonces... Está uno imaginándose, ¿verdad? Sí, por supuesto, todo el escenario, vos lo chiquillo. vas diciendo y uno lo va describiendo en su mente tan claramente, ¿verdad? Sí, resulta ser que he entrevistado a Gerson antes, que entonces, igual, vos empezás a asociarte con otros jóvenes, y vos les decías, un día yo voy a ir a Estados Unidos. Y todos se reían, pero además, Gerson, perdón, quiero recordar cómo te decían a vos, el alias, el apodo. Claro, mira, yo al crecer en la calle, por supuesto, yo no gozaba de ropa, yo caminaba sin camisa, en pantaloneta nada más y descalzo. Y las personas, el alias, el sobrenombre que me decían era la guácala, a un sobrenombre que... ¿Cómo? Guácala. La guácala. Guácala. Sí, Ay, o sea, algo que lo odié
con todas las entrañas de mi vida porque... ¿Cómo le vas a decir a alguien guácala? Era despectivo para mí y quizás era la condición que estaba y creía que era la condición que yo iba a estar por el resto de mi vida. Te pudo haber marcado eso, solamente el aceptar que te dijeran eso, pero en vos fue al contrario. Bueno, hubo un tiempo que estaba convencido que no podría hacer más. Y creo que a mí me han preguntado a raíz de mi historia, ¿cuál ha sido lo más difícil que yo he pasado en mi vida? Y yo les puedo decir que lo más difícil que yo he pasado en mi vida ha sido convencerme que puedo ser más de lo que me habían hecho creer que yo era. Y las condiciones de la circunstancia en la que yo estaba era una condición, pero no era realmente quien yo era. Sí. Era más que eso. Avancemos en la historia. Entonces vos, asociado a estos otros jóvenes, y decís, un día yo voy a ir a Estados Unidos, y como que ahorraste, ¿o cómo fue? Estaba en el semáforo, yo era vendedor ambulante, porque Ajá. después que salgo de andar con la cajita pidiendo en los semáforos, empiezo a vender melcochas. Se ponían de moda, venía el 14 de febrero, yo vendía flores, venía el 15 de septiembre, yo andaba vendiendo banderitas. Quizás en algún momento ustedes pasaron por ahí y me vieron. Yo estaba en el semáforo justamente de la Sabana, donde está la estatua de León Cortés, y ahí yo vendía accesorios para celulares. Eso es lo que vendíamos los manos libres, que estaba saliendo la ley, vendíamos accesorios celulares. Y estaba en un momento donde tiene uno esa vocecita, esa suave voz, dice una frase de James Allen, que muchos de nosotros somos guiados por el suave roce de una pluma o por el golpe de una pared en la frente. Y yo estaba siendo guiado por esa vocecita que me decía, sí puedes salir de acá, puedes salir de este semáforo, puedes hacer algo diferente. Y te digo, si alguien me preguntara por qué estabas en el semáforo, ¿sabes por qué? Porque creía que era lo mejor que mi vida podría lograr, que era lo mejor que se podía poner. El hecho de querer soñar con tener más me parecía hasta como pecado, como que estaba yendo en contra de mi naturaleza. Y hubo un momento que tuve ese destello donde vino esa inspiración. Dijo, ¿y por qué no te vas para Estados Unidos a trabajar? Quizás allá puedes ir, yo en mi mente pensando, me voy a ir a un semáforo a vender flores también. Pero si lo hago aquí, lo puedo hacer allá. De la Yunay. Sí, digo, voy a vender en dólares. Quizás un estuche no lo voy a vender en 2,000 colones, allá vale $20. Sí. Y sueño con Estados Unidos. Y creo que todos nosotros, cuando llegue esa etapa de despertar, lo primero que queremos hacer es irle a contar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro círculo más cercano, porque queremos escuchar que digan, sí, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y estábamos comiéndonos una empanada ahí a las 9 de la mañana, nos sentábamos a comer una empanada por la estatua de León Cortés, y estábamos comiendo yo me estaba comiendo una empanada de pinto, y le digo, amigos, me voy para Estados Unidos. Y pude sentir aquel silencio que se queda en un momento, ese silencio como en suspenso, y puedo ver donde empiezan a salir los granos de arroz. De la risa. De la risa de mis amigos. No. Donde empiezan a burlarse, pero no solo viene en burla, sino que viene y dice, ¿cómo crees que un pelado como tú, que nunca ha tenido nada, mira dónde vives y miras lo que haces, vas a querer tener algo diferente? Y ahí terminó mi tiempo comer la empanada. Me fui por el semáforo de vuelta y dije, quizás tengan razón. Quizás es cierto que eso es todo lo que yo puedo tener. ¿Y qué marcó la diferencia? Y ese día me fui para mi casa. Dejé de vender y me regresé. Viví en la Carpio, me fui para la Carpio y empecé a llorar, a recordarme de mi pasado, a sentirme triste. Digo, es cierto, nunca he tenido nada, todo lo que intento lo he hecho a perder, ni mi familia me quiso, mira cómo vengo. ¿Quién soy yo para soñar hacer algo más? Y en ese momento tomé valor y dije, quizás tengan razón, pero les voy a demostrar que están equivocados. Eso fue en el 2001. Duré 3 años ahorrando, vendiendo en el semáforo todos los días, para ahorrar el dinero, para pagarme el coyote, porque no fue que me fui con visa, ¿verdad? Para pagarme el coyote para irme para Estados Unidos. Vamos a tratar de resumir. Gerson llega a Estados Unidos y por supuesto, bueno, ¿vendiste en algún semáforo? Eso no lo sé. Llegaste. Porque lo deportaron. Sí. Porque lo deportaron porque no tenía ningún documento. Como diríamos popularmente, te agarraron.
y Sí. te devolvieron. Sí. Sin saber, Gerson, y como dice Liz, para abrir un poquito, sin saber que eso podría ser más bien una bendición en tu vida, lo que podría ser una desgracia en tu sueño se convertiría después en una bendición, porque eso lo transformarías cuando llegas aquí, ¿no? ¿Te dio tiempo de trabajar allá? Sí, ¿verdad? estuve 6 años en Estados Unidos. 6 años. Duré 1 año cuando llegué sin encontrar trabajo. No sé, yo estaba como, decía, como que estaba maldito. Había un amigo mexicano que me decía, no, güey, tú naciste maldito. Y agarraba un cigarro y me echaba humo. Porque decía él que me iba a quitar la maldición, porque duré 1 año para conseguir un trabajo fijo. ¿Cómo Iba a trabajar vivías? un día, O sea, o trabajo 2 días. ocasional. Los amigos donde vivía me decían, Gerson, te vamos a pagar el boleto, regrésate a Costa Rica. Le salía más barato regalarme el boleto que seguirme manteniendo. Y estuve ahí al año, logré conseguir ya un trabajo estable. ¿En qué? Y empecé a trabajar haciendo techos, hacía roofing, uno de los trabajos, poniendo techos en Estados Unidos, uno de los trabajos más complicados en Estados Unidos. Y empecé a ganar dinero. La vida me empezó a sonreír Y le empiezo mandabas a cambiar. a tu mamá que de alguna manera encontraste que la dirección de ella. Volví a hacer el contacto porque ya mi situación había cambiado y no tenía dónde guardar el dinero. En Costa Entonces, Rica no había dejado una cuenta bancaria. Se lo mandabas a ella, mami, guárdemelo para cuando Gerson viene aquí deportado, no había un solo 5. Cuando regreso, me deportan de Estados Unidos y yo digo, bueno, tengo ahorrado como $100,000. Hace 13 años, estoy hablándote en el 2010, no, voy a comprarme un lote cerca de la playa y voy a ir a disfrutar de mi vida. ¿Qué me importa que me deporten? Y cuando regreso me encuentro con la noticia que mi familia había invertido el dinero y lo había perdido. Todo. Y me encuentro entonces en una encrucijada. No quiero volver al semáforo donde salí. Ya no quiero volver a esa vida. Pero no tengo dinero para hacerlo. ¿Qué tal si vendí accesorios, estuches en el semáforo antes de irme? ¿Qué tal si vendo estuches ahora, pero en un local? Pero no tengo dinero para alquilar el local. No tengo amigos que llamarlos y prestarle, porque en Estados Unidos todos cuando me deportaron no querían saber de mí, pensaban que yo estaba preso y que iba a decir que ellos estaban ilegales también, entonces nadie me quería contestar el teléfono. Y me encuentro solo y busco a ex compañeros del semáforo y vuelvo a la Carpio a vivir. Regreso a la Carpio, alquilo un localito que me costaba como 30,000 colones y ahí mismo dormía. Y ahí inicié emprendiendo en la Carpio, en una tienda de venta y reparación de celulares. Un Así. chinamito. Exacto. Una ventanita. Sí. Una ventanita, pero que te cambió la vida. Porque cuando regresaste deportado, te das cuenta que no tenés un 5 en ahorros y vos decís, bueno, ¿qué es esto, verdad? Todo lo que había construido, cualquiera se hubiera sentido derrotado y se hubiera derrotado otra vez y no se hubiera levantado. Vos te levantaste. Claro, mira, te puedo decir que hubieron momentos donde me quise dar por vencido. Hubieron momentos donde dije, ¿qué más da? Señor, todos hemos crecido con las frases, las oportunidades aparecen solo una vez en la vida. Y yo creía que era cierto. Entonces dije, Señor, yo perdí la oportunidad que tú me diste de estar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué más da seguir viviendo? No vale la pena, no vale la pena. Mi vida ha sido un asco, conmigo te equivocaste. ¿Qué pasó conmigo? ¿Para qué nací? ¿Solo para sufrir? Abandonado por mi familia. Tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos. Me deportan. Me diste la oportunidad de estar allá. Personas que 20 años de estar ilegales en Estados Unidos. Y llego yo y a mí me deportan. Habían 5 personas más ilegales en la casa donde yo vivía en Estados Unidos. Y me deportaron solo a mí. Y la pregunta era, ¿Por qué? ¿por qué? Bueno, porque Dios tenía una misión para vos. ¿Qué pasa entonces? Te devuelven y ¿qué pasa aquí? Porque eso es interesantísimo. Hemos hablado y como siempre decimos, estás contando esta historia que es muy fuerte, que a muchos puede impactarle profundamente como a nosotras, pero hay una historia de motivación, inspiración detrás de todo esto. Contanos qué pasó después de que empezaste con esa ventanita chiquitita en tu vida. ¿Dónde empieza el verdadero crecimiento? Mira, me quedo en la Carpio trabajando en la ventanita, reparando celulares, y creo que siempre hay eventos en nuestra vida que son esos momentos de despertar.
En mi caso no fue la deportación. Yo pensé que tal vez había sido la deportación, que hoy pues se tornó en una gran bendición, pero no fue la deportación. En la Carpio yo empecé una relación con una muchacha de la Carpio y luego descubro de que esta muchacha me está haciendo infiel. Y me lo restregó en la cara y llego yo llorando a preguntarle por qué. Yo quería saber por qué era lo que estaba haciendo mal yo para corregirlo. Y las palabras de esta persona me calaron en el ego, en lo más profundo de mi alma. Y me dijo, ella estaba estudiando medicina, y me dijo, yo con usted no voy para ningún lado, usted no sirve, y estoy buscando un hombre de verdad. Usted nada más estás ahí en esa ventanita tragando polvo, y no vas para ningún lado. Y eso despertó en mí donde me llevé a cuestionar, ¿por qué, Gerson? ¿Por qué te estás acomodando con lo incómodo? Y empecé a buscar ayuda, empecé a buscar, digo, ¿será que tengo que estudiar una carrera? Y descubrí que tengo que estudiar toda la secundaria y una carrera. ¿No tenías escuela ni colegio? No, yo lo saqué después por educación de adulto, que saqué 2 años en uno, sí, 2 años en otro, pero no tenía. Y si quería ir a estudiar de nuevo, tenía que pasar 7 años y estaba urgido de dinero. No, estaba en condiciones deplorables. Mi novia me deja, y me deja ¿por qué? Porque no ve un futuro conmigo. Y eso para mí fue el despertar. Y empiezo entonces a buscar respuesta. Empiezo a buscar respuesta. Y la primera respuesta la primera pregunta que me hice, si vienen personas de otros países orientales que vienen a Costa Rica, no hablan el idioma, par de años los miras tú en sus buenos negocios y yo sigo aquí tragando polvo, como dice ella, en la Carpio, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí? Y eso para mí fue el despertar, que me llevó a buscar respuestas y dice una frase... dice una frase que de la calidad de la respuesta será la calidad de la pregunta será la calidad de la respuesta. Y empecé a hacerme las preguntas correctas. La pregunta correcta era ¿por qué yo había permitido de estar en ese entorno y no buscarlo cambiar? Y empecé a estudiar. Empecé a leer libros de crecimiento personal, empecé a buscar personas, a asociarme con personas, a cambiar de círculo de amigos. ¿Para qué? Para que me ayudaran a abrirme un panorama diferente. En el Banco Popular trabajamos por y para todos los costarricenses. Como institución, fomentamos el bienestar económico, financiero, social y ambiental. Ingrese a bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Si sacaste escuela, colegio, es que hoy Gerson tiene 3 empresas y una de ellas es de crecimiento personal. Y 2 son meramente comerciales. O sea, creciste. Ajá, entonces, estamos hablando de que Gerson sacó el 6º grado a los... ¿Cómo a los 33? 33. Sacó el colegio, sumémosle 5, ¿verdad? Y después, entonces, es que Adri es tan poderoso. ¿Verdad? Pero además de todos estos logros laborales, personales y demás, logra encontrar a la persona correcta. Para creer no solamente en el amor de pareja, sino en el amor de familia, ¿cierto? Porque todavía no hemos llegado a eso, Jesús. Contanos un poquito también de eso. Ajá, ¿cómo? ¿Qué significa para vos? De todo lo que has logrado, ¿será esto tal vez lo más importante, encontrar una verdadera familia? El abrazo que no tuviste de niño. Claro, hay muchas cosas de que yo aprendí de mis padres porque no los tuve. Hoy soy un padre presente. Hoy, gracias a Dios, he construido. Dios me dio una maravillosa esposa, una maravillosa familia. Y ha sido justamente eso. ¿Por qué? Porque al carecer de tener familia y crecer con personas que me apoyaran, descubrí el valor que tiene el que uno muchas veces es como un árbol. Entre más grandes sean tus raíces, más fuerte te puedes parar en las tempestades. Y para mí el crear una familia, el construir una familia ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado. Conocí a mi esposa. Luego cuando conozco a mi esposa, parte de conocer a mi esposa, mi suegro me presta dinero después para yo salir de tener una ventanita a construir
una empresa de más de 300 colaboradores Hoy acá en el país. Más de 300 colaboradores. Impresionante. Ay, Y como papá. Como papá, pues soy lo que mis papás no fueron conmigo. Quizás muchas veces te puedo decir que soy un padre consciente. Un padre consciente porque sé cómo las creencias de que muchas veces nosotros aprendemos de nuestro entorno son las que nos marcan y nos limitan en el futuro. Nosotros somos producto de lo que hemos aprendido del entorno y eso muchas veces nos limita cuando somos adultos de realmente vivir la vida para la que fuimos diseñados para tener. Entonces, para mí es ser un padre consciente, es ser eso. Y hay algo muy lindo. ¿Te acordás, Adri, que le decían el guácala? Y vos un día te paraste frente a creo que una tienda, y se reflejó tu imagen y dijiste, ya no más soy el guácala. Sí, mira, estaba en un evento de certificación para ser coach y conferencista, estaba en Rumanía. Y te puedo decir que ese evento, cuando me paro frente de ese espejo, estaba en un hotel muy lindísimo, esos europeos, era enchapado en mármol y todo bien lindísimo. Y yo estaba preparándome para ir a recibir mi certificado. Iba a dar unos 5 minutos, como 10 minutos me tocaba dar una conferencia. Y voy pasando y veo el reflejo mío en la pared. Y viene esa voz de la duda y me dice, ¿quién te crees que eres? ¿Qué estás haciendo acá? Tú no encajas en esto. Tú no encajas acá. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién quieres engañar? Si la gente realmente supieras quién realmente eres, de dónde vienes, lo que has vivido, lo que has pasado, nadie te tomaría en serio. Y en ese momento fue que tomé la decisión, ¿sabes qué? Mi pasado no determina mi futuro. Yo estoy escribiendo la historia más grande jamás contada, porque el guión que me dieron el libreto equivocado. Lo que había experimentado, lo que pasé, no era yo, simplemente fue una condición a la que fui expuesto, a la cual yo no era responsable, pero eso no determina en quién me voy a convertir. Y en ese momento tomé la decisión que la guácala no iba a seguir siendo más la guácala y que iba a escribir la historia más grande jamás contada. Yo con este mensaje te iba a pedir una reflexión, pero creo que con este mensaje tan lindo ya me contestaste sin haberte hecho la pregunta, pero te quisiera pedir unas palabras para esas personas que a veces se sienten guácala, o para esas personas que a veces se sienten que no van, como dice, alguien dijo alguna vez, o sea, el que nace para maceta no sale del corredor. Para esas personas que sienten que su vida no tiene sentido y que nunca van a ser más de lo que son, vos que rompiste todas esas barreras, ¿qué les dirías? Claro, gracias. Mira, te puedo decir esto. El ser humano, si tú analizas toda la creación que Dios ha creado en el universo, yo tengo una perrita en mi casa que se llama Luna. Andábamos un día en las piscinas. A Luna yo no la llevé a clases de natación. Y mi hija estaba nadando y le decía, Luna, Luna, Luna. Y Luna se lanzó y empezó a nadar. ¿Quién le enseñó a nadar a Luna? Viene programada para hacerlo. Y cada uno de nosotros, cada criatura creada, viene programada para ser la mejor versión de sí mismo. Entonces tú y yo nacimos con el potencial de ser, hacer y tener más en la vida. Las condiciones y el entorno nos programaron para perder. Nadie nos enseñó a respirar, nadie nos enseñó a tragar, nadie nos enseñó a ver, nadie nos enseñó a caminar. Vimos y lo aprendimos porque venimos capacitados, venimos altamente equipados para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando nosotros reconocemos quiénes somos y de quiénes somos, vamos a reconocer que nuestro potencial no está determinado por quién soy, por mi apellido, por mi color, por mi nacionalidad, por mi acento, por mi edad, por el lugar donde haya estado, por las influencias que conozco, sino que ya está en mí. Dentro de nosotros está el ADN ganador, y cuando reconocemos que tenemos nuestra esencia para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, es ahí donde una persona se empodera. Y puedo decir que tú tienes en la mano el lapicero para escribir la historia más grande jamás contada, porque tu historia no se ha terminado. El último capítulo no se ha cerrado. Puede ser que el entorno nos dio un libreto y dijo, toma, tú eres la guácala,
tú no eres nadie, tú eres un perdedor. Y muchas veces los padres, cuando no son conscientes, tú me preguntabas de cómo soy en siendo padre. Los padres no somos conscientes. Muchas veces nuestros hijos sueñan con ser, hacer y tener más, y llegan y le dicen a papá, papá, yo quiero ser como Lisette Castro. Papá, yo quiero ser como Adri. ¿Y cómo quién se cree usted para soñar tan grande? Y ahí matan ese sueño. Y pueden ser más grandes, por supuesto. Hay algo también maravilloso, Adri, que es el perdón. Porque parte de este Gerson que sonríe, que tiene chispas en los ojos y que, ¿verdad? Que contagia, es que tuviste contacto con tu mamá y te la trajiste a tu casa. Eso no lo hace cualquiera, porque no cualquiera entiende lo que estaba pasando. Te la trajiste y ella murió en tus brazos. ¿Cómo fue eso? En el 2017... estaba teniendo una mentoría con mi mentor, estábamos en Rumanía y yo quise tener esa mentoría 1-1. Y cuando estábamos en esa mentoría 1-1, él me queda viendo y se quita, baja los lentes y me dice, Gerson, ¿a quién necesitas perdonar? Yo me ¿Qué quedo. pregunta? Oiga, se equivocó porque vamos a ver, yo soy el empresario, estaba teniendo negocio, ¿a quién necesito perdonar? Y en ese momento reconocí que a quien necesitaba perdonar era mi mamá. Era mi mamá. Y en ese momento tomé la decisión que la iba a llamar, iba a mandarle un mensaje todos los días para construir esa relación. Porque cada vez que yo iba y visitaba a mi mamá quería tratarme como yo seguía siendo para ella su niño de 6 años. Sí. Yo era su niño cuando ella... Yo no quería eso. Había una barrera todavía. Sí, había esa barrera porque muchas veces, dependiendo el dolor, creamos una barrera de protección que nos aleja de recibir. Y también privamos a otra persona también de darle. No le damos ni dejamos que nos den. Y yo descubrí justamente eso. Es que decís, para que me pase igual que antes. Y es cierto. Sí, y la llamaste y la perdonaste. La llamé, le pedí perdón. Le dije, mamá, quiero que me perdones por haberte culpado. Quiero que me perdones porque quizás yo no sé toda la historia. Dicen que es imposible no amar a alguien cuando tú no conoces su historia. Entonces yo no sé lo que mi mamá pasó, lo que ella experimentó para llevar. Hoy que soy padre puedo imaginarme, no me lo puedo imaginar lo que yo sería desprenderme de mi hija. Entonces yo no puedo imaginarme lo que eso significó para ella desgarrarse de su hijo mayor, desprenderse de él. Entonces, ¿quién era yo para juzgarla? Entonces yo le pedí perdón a ella. Y ella en ese momento estaba pasando un proceso de salud y dice que alguien le había dicho que una persona, ella necesitaba pedirle perdón a alguien y esa persona le iba a pedir perdón y ese era yo. Entonces ella vino en el 2017, noviembre del 2017, a pasar tiempo con sus hijos y vino a mi casa, estuvo conmigo. Y el 22 de noviembre, yo cumplo años el 23 de noviembre, fue hospitalizada y murió el 23 de noviembre. Estaba esperando nada más llegar a mi cumpleaños. Sí. Y la última conversación que tuve con ella fue el 22 de noviembre del 2017. Y ella me dijo, me siento orgulloso de la persona en la que te has convertido. Ay, Dios. Ayuda a tus hermanas. Y creo que para mí eso ha sido el premio más gratificante que puedo tener. Saber que ella sepa que yo la perdoné y que la amaba con todo mi corazón. Ay, no, está demasiado. Gerson, esta es un extracto de... Hay que invitar a Gerson en otra ocasión. Ay, sí, mujer. Porque está siempre muy, muy fuerte el mensaje de Gerson. Y te queremos agradecer, se nos acaba el episodio, pero como siempre, Gerson, el éxito nos lo da el amor, nos lo da el abrazo, nos lo da la voz de aliento, nos lo da vernos al espejo y decir, no soy lo que fui en mi pasado, eso ya pasó. Este hombre y esta mujer que veo aquí son nuevos y merecen nuevas oportunidades. Yo como vos no creo que solo hay una oportunidad en la vida. Creo que eso nos lo han dicho y no. Yo también he tenido muchas. Exacto. Lo hemos comprado. Y que no soy lo que los demás dicen. Ajá. Y no importa lo que los demás digan. Solo yo puedo saber lo que soy capaz. Sí. Y quien me hizo,
Ese sí me determina. Ese sí, es el Ese sí único es que un sabe. rey y yo soy un príncipe Así y una es. princesa. En el Banco Popular trabajamos por y para todos los costarricenses. Como institución, fomentamos el bienestar económico, financiero, social y ambiental. Ingrese a bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Muchísimas Ay, gracias, Gerson. Gerson. Gracias a Yo ya ustedes ni por puedo la invitación. hablar, me estoy absolutamente, pero muy Gracias. agradecida. Porque, Sí. y ojalá que este podcast lo compartan con tanta gente. Sí, sí. Que no ve más allá del siguiente paso, ¿verdad? Que a la primera, y estamos en un mundo donde todo se desborona tan fácilmente. Veamos todo lo que tenemos, no veamos lo que no tenemos, demos gracias a Dios por lo que tenemos hoy. Levantémonos todas las mañanas con un objetivo, con una meta. Si vos no hubieras tenido eso en tu cabecita, no lo hubieras logrado. Y sin desmerecer lo que hacen los demás, lo que hizo ese niño a los 6 años para salir adelante, lo que hace la gente en las esquinas cuando no tiene, ¿verdad?, con qué sostener a sus familias. Vos sos un gran ejemplo y te agradecemos profundamente por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y qué honor estar compartiendo con ustedes Qué estos dicha mensajes que- de esperanza. Qué lindo que existís. Y gracias por estar en este segundo aquí. Gracias. Aquí en este presente, en este aquí, en esta hora. Gracias, un abrazo, un abrazo. Seguimos de segunda temporada. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Gracias a Dios por esta enorme oportunidad y a ustedes que nos escuchan y nos ven. No hay nada más que decir, que disfruten y compartan, por favor, este episodio tan maravilloso con Gerson Calderón. Gracias. Cuán cierto es que en nuestra mente Se alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentra, en su casa, su trabajo, etc. El podcast Contanos tu historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito.